Martes de café. Comenzamos. Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a Martes de Café. Es un gusto estar de nuevo con todos ustedes y el día de hoy, iniciando el año, nuestro primer invitado, el señor Víctor Torres, de nuevo junto con nosotros, porque ustedes lo han estado pidiendo. Qué gusto. Pues muy buen día, buen año. Los retos de este nuevo año, ¿verdad? Los retos personales, familiares, de comunidad, sociales, laborales, todo eso. Bueno, pues vamos a dar algunas estrategias que puedan ayudar a que las llevemos a cabo. Pero bueno, va a estar muy interesante el tema que vamos a ver hoy. Muy importante, ¿eh? Así es. Y como ya vieron, el tema del día de hoy es la meditación. Vamos a hablar un poquito sobre qué es la meditación. Y una de las personas que más me han enseñado a meditar, pues ha sido tú, ha sido usted, que me ha enseñado qué es la meditación. Pero según lo que yo encontré en la RAE, la meditación es una práctica por la cual el individuo entera o mentalmente es inducido a un estado de conciencia para lograr un objetivo específico. Exacto. Me gusta mucho esa definición porque en sí hay muchos tipos de meditación y fíjate que todas las culturas, en todos los caminos filosóficos, de religión y todo eso, llega un momento en donde se ve esa necesidad de búsqueda interior. Los que nos están escuchando han tenido en su vida momentos de querer conocerse más profundamente, de encontrarse más profundamente con tu esencia, de superar esos estados mentales que nos tienen así todos alborotados y todos inquietos con estrés. Bueno, pues en todas las culturas han buscado como técnicas para un estado más profundo. Entonces se han hecho muchas técnicas, pues podemos llamar como de meditación, entendiendo eso, que viene siendo como esa búsqueda de estados más profundos de conciencia, donde vas desarrollando pues varias cosas muy interesantes. Entonces sí podemos decir que es eso. Ok, y ahorita como estabas platicando, entonces ya tiene mucho tiempo, ¿no? Desde que se ha tratado de buscar la meditación. De hecho, yo creo que desde que existe el ser humano, el cerebro mismo pide momentos de concentración, de enfocarte o de ir a otro estado más profundo. Por lo tanto, yo diría que desde que existe el ser humano ha habido como esas técnicas. Claro. Simplemente, por ejemplo, cuando te quedas viendo el paisaje y te quedas viendo, por ejemplo, la naturaleza o el mar. Y te pierdes en la nada, ¿no? Exactamente, ahí entras ya en un estado ya un poco más profundo, mental, y ya podemos decir que estás entrando en un estado meditativo, ¿ok? Ese es de manera natural. Entonces el ser humano, te aseguro que de manera natural siempre ha tenido esos momentos. Pero bueno, después algunas culturas, creencias, todo eso han desarrollado como técnicas como ya más específicas para lograr eso. De hecho, una de las formas de meditación que más me gustan a mí son las orientales, que creo que son las que han estado motivando más lo que es el apartado de la meditación. Ya después viene pues la evolución de la sociedad y la gente empieza a adoptar diferentes tipos, ¿no? Pero una que me gustaba mucho era las catas, ¿no? Una vez me enseñaste las catas, que no es solamente hacer movimientos y sentir la energía, el sentirte con uno junto con el viento, junto con la naturaleza y disfrutar, ¿no? ¿Qué es eso? Interesante, fíjate, porque podemos dividirlo, si quieres, las meditaciones en una meditación que es en serenidad, en no movimiento externo, o sea, físico, y entonces vas entrando en ti. Pero también existe la meditación en movimiento, como decía las catas, y los movimientos del Tai Chi. Sí. Cuando se practica el Tai Chi y se va profundizando en el Tai Chi, en verdad sientes un estado meditativo, pero en movimiento, donde te conectas como con esa armonía pues que hay alrededor. Entonces podemos dividir eso, fíjense, bien interesante, meditación en no movimiento físico y también meditación en movimiento. Sí, que creo que es una de las cosas, al menos cuando yo traté de enseñar lo que era la meditación, me decía una persona que ella no funcionaba, creo que era mujer, que ella no funcionaba para la meditación porque era muy activa, le gustaba andar. Le dije, perfecto, existen otros métodos de meditación donde puedes caminar, donde puedes, no sé, hacer algún tipo de deporte, algún tipo de cosa, pero con la mente creo que para la que más nos sirve la meditación, ¿no? Para tener la mente enfocada en algo. Sí, lo que estás comentando ya me remontaste allá al Kung Fu. Ajá. Al Kung Fu, lo que se menciona así de Bodhidharma, que llevó, un monje que llevó la técnica pues de esto, pues de este tipo de meditación a China, ¿verdad? Al templo Shaolin y todo eso, y pasaba eso, que los ponía a que meditaran, ¿verdad?
Los ponía que meditaran así en silencio, en tranquilidad física, se relajaran, pero pues bien inquietos, bien inquietos. Entonces se menciona, ¿verdad? Hay que investigar sobre la historia para ver qué tan verídico es todo lo que estudiamos, ¿verdad? Pero se dice que entonces ideó lo que viene siendo esos movimientos de Kung Fu y todo eso, para conectarte contigo, con tu esencia, con la naturaleza y todo, como para a manera de ir ayudando a que se supieran concentrar y tuvieran esa disciplina. Entonces así pasa. Hay personas que no es tan fácil decir, no, pues nomás siéntate, cierra tus ojos, por ejemplo la meditación Zen, que es muy hermosa. Observa tu respiración y no hagas nada más. Imagínate eso. Cuando estamos tan alborotados en nuestra mente, con tanta cosa, pues que me pidan eso, se oye muy fácil, pero inténtenlo. No. Para mí, sí. Cuando tenía tantas cosas, fue horrible, una de las cosas más horribles que... Porque me frustraba, me era horrible. Ahorita vamos a platicar un poquito de las experiencias, pero así en sí... También creo que una vez estábamos viendo para qué sirve la meditación, ¿no? Que el mismo cerebro ponían un cerebro de una persona que nunca ha meditado y una que sí. Exacto. Y que los neurotransmisores estaban más conectados, que todo estaba más interconectado y más uso en el cerebro. Y eso es algo que a mí me impactó, me voló mucho la cabeza el entender que simplemente el sentarte y meditar puede llegar a hacer muchísimos cambios dentro de ti. Muchos cambios. De hecho, como que nos va acercando más a la esencia que somos. Es muy interesante esto. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, podría decir que comúnmente en la vida diaria que llevamos estamos fuera de nuestra esencia, por llamarlo de alguna manera, o sea, tan activados en pensamientos, en emociones, en un montón de cosas, preocupaciones y demás, que nos alejamos de nuestra esencia, de lo que somos. Lo pongo así de fácil, ve la bondad que existe en ti y qué tanto vives tu bondad día a día. Si te gana el estrés, si te ganan los corajes, si te ganan... las tristezas y todo eso, estás saliendo de esa esencia donde, bueno, a través de la meditación, y lo pueden ver en todas las tradiciones que hablan de la meditación, te lleva a estado interno donde encuentras armonía, paz, serenidad, contacto con la naturaleza, te lleva a un estado que le llaman holístico, como un estado místico, donde te unes con todo y empiezas a desarrollar como ese amor pues hacia todo. Ok, ¿qué pasó ahí? Te estás encontrando con tu esencia. Entonces tenemos dos partes. ¿Quieres vivir lleno de estrés, de pensamientos alborotados, de emociones todas alteradas y que te dejas llevar con las emociones? ¿O quieres entrar en un estado donde tú estés en esa serenidad, en esa paz y desarrolles todo lo que ya está en ti para aplicarlo pues en la vida? Entonces la meditación es un muy buen camino para eso. Wow, está increíble. Sí, otra cosa que también veía, ahorita le llaman mindfulness, sí. Porque Estados Unidos no se quería quedar atrás y quería decir, no, nosotros también creamos, como psicología, creamos nuestro propio estilo de meditación, pero no lo vamos a llamar meditación porque eso es desde el oriente y nosotros le vamos a decir ahora mindfulness, ¿no? Que pues es prácticamente, si la gente que nos está viendo no sabe qué es el mindfulness, es la meditación, y vamos a tratar de enseñarles un poquito de qué es la meditación y cómo manejarla, cómo tratar con todas las voces que tenemos dentro de nuestra cabeza, ¿no? Sí. Que es algo muy difícil a veces el hecho de tratar lo que tengo dentro de mi cabeza, pero vamos a buscar la forma de que así sea. Tiene sus pros y sus contras, esos nuevos nombres que le dan a cosas muy antiguas. Sí. Por ejemplo, mindfulness, bueno, pues alguien le oye esa palabra y le interesa, bueno, pues empieza a practicarlo, qué bueno que lo practique. Claro, qué bueno. Qué bueno, porque fue la palabra que se le hizo interesante y bueno, entró ahí, pues qué bueno, pero en realidad pues sí son muchas nuevas palabras que se conectan con tradiciones pues desde antes, no se ve en psicología, por ejemplo la Gestalt se conecta mucho con el Zen y con cosas que siempre se han hablado desde hace mucho, claro. Y las ponen actualizadas y eso está bien para que la persona los conozca. Donde podría decir que hay un cierto problemita es que del oriente, pues allá las tradiciones era, por ejemplo, el monje que entraba a estudiar una meditación zen, pues es en un monasterio y por años a practicar su meditación y bueno, vive en un sistema de comuna, como una comunidad donde generan sus alimentos y todo eso, pues es muy interesante, pero viven en eso profundamente. Sí. Imagínate qué pasa cuando todo el oriente se occidentaliza. Puede ser que se pierda la esencia y se convierta en negocio. Me explico, en negocio, que de repente ya un curso de Zen de un fin de semana, caray, cuando los maestros Zen siempre pues comentan que es una tradición que se transmite de maestro a discípulo y por años.
Exactamente. Entonces es nomás como poner eso, ¿no? Si puedes tener tu curso de Zen y todo eso, pero que sepas que es un curso occidentalizado y que te ayuda, pues en cierta manera está muy bien, perfecto. Ya iremos profundizando en esto porque vamos a hablar de diferentes técnicas, de diferentes caminos, cómo ir discerniendo cuando va en buen camino la meditación y los riesgos y peligros que pueda haber. Y no es para asustar, así que "Ay, que me puede pasar internamente algo". Así fácilmente. Si se conectan y ven uno de los programas que vimos anteriormente del fanatismo, Sí. bueno, pues se encuentra que se utiliza mucho en muchas sectas, utilizan también lo de que es la meditación y todo este tipo de cosas para atraer a la gente. Ahí el riesgo sería que estuvieras en un lugar inadecuado, peligroso, riesgoso, estudiando algo que es muy hermoso. Exacto. Porque te van atrapando con lo hermoso que es, pero te Sí. está metiendo la otra idea, una idea por otro lado de trascendencia mental y que tienes que llegar a, Sí. no sé, una superación de mente, ¿no? Y ahorita que platicamos ahorita, o vamos a platicar de las técnicas, el cómo logramos una plenitud dentro de la meditación. Porque a mí, como lo comentaba, a mí algo que me pasaba mucho era, estoy dentro de mi meditación, pero a la vez tengo muchas ideas, muchas cosas que pasan por mi cabeza. Y una de las formas que a mí, mejor dicho, de las formas que a mí me enseñaron a sobrepasar con todas esas voces, es decir, no luches con esas voces. Eso me lo enseñó un franciscano cuando estaba en mis tiempos de allá de franciscano, que era de, no luches con las voces cuando quieras hacer oración, cuando quieras hacer meditación, solamente deja que llegue el recuerdo, esté el recuerdo y se vaya el recuerdo, pero no luches, porque si luchas contra el recuerdo es como si te digo ahorita mismo con ustedes, no piensen en un elefante rosa, y están pensando en un elefante rosa. Es nada más el hecho de decir, a ver, me pasó esto en la vida, ok, respira, está bien, qué bueno que pasó, es parte de mi pasado, que siga y que fluya, que todo empiece a fluir. Y eso me ayudó mucho, el empezar a fluir mis pensamientos. Ándale, me conectas con, por ejemplo, lo que viene siendo los tipos de meditación taoísta, que es mucho eso, dejar fluir, no querer así como cambiar las cosas y todo eso, sino dejar fluir. Y hay meditaciones donde, por ejemplo, pues puedes visualizar como una nube que viene siendo como todos esos pensamientos, dejarla pasar. Como que no te apegues ahí. Imagínense el poder que tiene esto para desapegarnos de aquellas cosas que hasta nos hacen daño. Con esto internamente, cuando te desapegas internamente de algo que te hace daño, coraje, resentimiento, odio, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, y externamente se manifiesta. Y de repente ya vives mucho más tranquilo, mucho más feliz y sin esos resentimientos que traes cargando. Entonces, es muy interesante esto de la meditación y se tiene que ir viendo los diferentes caminos. En unos caminos sí se requiere como de mucho esfuerzo y disciplina, en la respiración, en la posición que sea la correcta y vas haciendo como ese esfuerzo personal para ir avanzando. En otro tipo de meditaciones que se podría llegar, por ejemplo, a la oración contemplativa que nos habla el cristianismo, el catolicismo y todo eso, ahí ya te abres a la gracia de Dios, que es bien interesante eso. Entonces tenemos dos caminos ahí, el camino donde tú vas disciplinándote y avanzando en esa meditación profunda, en ese caminar profundo y vas paso a paso, y también tenemos lo otro donde te abres a esa gracia divina o a ese amor divino que te va llevando. Claro. Entonces imagínate esas dos cosas cuando empatas lo que te toca hacer a ti y te abres a esa gracia de amor de Dios, lo que se puede lograr ahí internamente. Está muy, muy hermoso, muy hermoso. Ajá. Sí, creo que una de las cosas también que me funcionó mucho como técnica de la meditación o cómo lograr estos momentos plenos es no solamente el hecho de no pelear con los recuerdos, sino el hecho también de desde donde tú estés, puedes empezar a hacer una meditación haciendo lo que estés haciendo, ¿no? Por ejemplo, obviamente no te estoy diciendo que estés en el trabajo, estés en el carro y que lo intentes, pero que busques un espacio y que cualquier espacio es... Comentaba que yo tampoco podía estar mucho tiempo quieto y a veces cuando estuve en la sierra me salía a correr y de repente corría y andaba entre el monte, entre los pinos y demás, y de repente me llegaban como esa necesidad de callarme y simplemente contemplar y caminar y escuchar cómo crujen las hojas. Una de las meditaciones que también así aprendí fue cuando íbamos al Izote. Ahí exacto. De repente nada más era sentarme y escuchar el ruido de las hojas, el ruido del río, el ruido de todo eso, y era solamente escuchar.
Y que llegaba un pensamiento y, sí, está bien, pero sigo escuchando y me sigo relajando. Sí. Y no es solamente tengo que meditar y pensar en mi respiración, tengo que pensar. Exacto. No, simplemente que llegue el pensamiento y que se vaya, pero tu mente está en la contemplación. Así es. Y si no puedes cerrar los ojos, porque también conocí gente que no puede, le batalla mucho para cerrar los ojos, pues ábrelos y contempla algo, ponte a contemplar algo, no sé, una fogata. Con mi novio una vez fuimos a la laguna y se me quedaba viendo porque yo estaba viendo la fogata bien tranquilo, muy pacífico, y ella como de, ¿por qué estás tan callado? Y esto, y yo así de, no, pues es que estoy relajado, y me relajé. Sí, me recuerdas en una ocasión que un queridísimo amigo, que en paz descanse, Luis Cárabes, me invitó a Morelia. Bueno, a Michoacán, a un pueblito de Michoacán, Tinguindín, se llamaba así. Y entonces llegamos allá y la casa ahí de sus tías, donde llegamos, tenía unas flores muy hermosas, tenía un jardín muy hermoso. Entonces yo me senté ahí y así, me quedé también así como muy contemplativo. Y la tía dice, ay Luis, ¿cómo traes acá a tu amigo? A él le gustan las fiestas de la ciudad y todo eso. Y no, le digo, no, si supiera que estoy gozando de esta contemplación. Les aseguro que los que nos están escuchando, cuando van a la naturaleza y se abren a sentir la naturaleza, entran en un estado de meditación, de contemplación, y que se quedan viendo el paisaje. Esos son estados muy hermosos. Ahora los podemos ir guiando y haciendo que duren más tiempo, que se fortalezcan más, y entonces empieza a generar que en tu vida empiezas a vivir como de una manera más profunda, pues. Imagínate, en la meditación trato de entrar a mi paz interior, y me encuentro con que traigo rencor con sutanito, con un maestro, un profesor o alguien desde mi niñez. ¿Qué te va a pedir internamente? Pues que superes eso, como dices, que te desapegues, que sueltes, que perdones, para que puedas entrar más profundamente. Sí. Cuando haces eso, pues ya lo superas internamente, externamente está superado. Externamente está superado, entonces es un camino muy, muy noble, muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Y hay que ver las diferentes técnicas y todo eso para ir viendo por dónde nos ¿Cómo cuáles serían estas técnicas? Tenemos, por ejemplo, de las que, bueno, ya sí valoro mucho, que podríamos decir como técnicas de meditación humanas, pues, de caminos humanos así muy bonitos. El budismo zen te da una meditación zen. Como les digo, es tan simple lo que se tiene que hacer, pero tan difícil de realizar. Pon una posición que sea cómoda, pero sí recta, y si puedes medio loto o loto, cierras los ojos y observas tu respiración, cómo entra y cómo sale, y solamente te concentras en tu respiración para que ya no haya esos pensamientos y esas emociones que te alteran, y te concentras. Si te vas 20 veces de tu concentración en tu respiración, vuelves otra vez 20, 21 veces a tu concentración en paz, en serenidad, sin molestarte contigo mismo, a que vayas llegando a un estado de nomás concentrarte en eso. Se oye muy fácil, háganlo. Si pueden hacerlo 5 minutos, después lo pueden hacer 10 minutos y demás. Y estoy haciéndolo muy breve, sí, porque todo lo que es la meditación budista zen, budismo zen, es todo un caminar muy hermoso. De ahí, eso me fue haciendo como muy sensible, pues, a esto de la vida interior. También conocí lo que es como tipo de técnicas hindúes, ¿verdad? Hindúes de ir también con ciertas maneras que ya iremos viendo más adelante, ¿verdad? Porque tenemos que ir viendo en varias emisiones de esto sobre la meditación. Y entonces también era muy interesante, ¿verdad? Ir manejando, tratar de manejar tus energías. Se hablan de los chakras y todo eso, que también vamos a hablar sobre eso de los chakras. Las puertas, ¿no? Y todo eso muy interesante. El taoísmo también está con la meditación, movimiento del tai chi. Tai chi brota del taoísmo y es hermosísimo. Los que puedan practicar el tai chi, pues está muy bien, te armoniza, te hace ver los estados yin, yang de la vida, a los momentos que son agradables, los desagradables, y cómo puedes aprender de uno de otro y cómo equilibrar eso y dejar fluir, dejar ir todo eso, ¿no? No sé si yo a lo mejor practicaba mal el tai chi, pero una vez se lo dije a un amigo que a mí me gustaba mucho todo esto del tai chi, de manejar. Pero él me decía, no, es que tiene que ser rígido porque tiene que ser ya ciertas cosas establecidas y que esos son los pasos que tienes que hacer. Y decía, no, es que para mí el tai chi y el hecho de que fluya es simplemente a fluir. Lo que vas sintiendo en tus manos lo vas fluyendo. Si sientes que tienes que hacer una postura, un movimiento, que fluya. No sé si sí, hay técnicas como para que vayas llevando tú una secuencia. Y está bien aprenderlas como es. Pero una vez que ya llegas a sentir ese fluir, pues puedes tener la libertad
porque estamos hablando de eso, de una libertad interior, ¿verdad? Si no, pues ya me pongo rígido ahí, cuidado con eso. Está como eso, voy a hacer meditación para tener paz interior y estoy forzándome y esforzándome para no pensar. No, pues lo que hiciste no fue meditar, lo que hiciste fue esforzarte en no pensar, eso no es meditar. ¿Ven la diferencia? Está increíble eso. Sí, sí. Y bueno, tenemos las meditaciones que te decía ya como más, que nos habla el cristianismo. El cristianismo nos habla de 3 tipos como de oración: la oración vocal, que son los rezos, la meditación, pero en el cristianismo, en el catolicismo se habla de meditación como una reflexión sobre alguna palabra de Dios, alguna escritura de Dios, del Evangelio, por ejemplo, y la meditas, la reflexionas, le pones sentimientos, la meditación cristiana. Pero te lleva también a la contemplación, que es lo que hablaba ahí. Ya es un estado donde tú te abres en ese amor silencioso, amoroso, tierno a Dios, ¿verdad? Y te abres a ese contacto ya con lo divino, que también está muy interesante y vamos a ir trabajando sobre todo eso. Perfecto, no, pues está perfectísimo. Ya casi por finalizar, un poquito hablar de pues nuestras experiencias desde la meditación, ¿no? Como a lo mejor a mí me ha ayudado mucho y lo he dejado, sí lo he dejado a veces de lado, pero antes sí me ayudaba mucho tanto a relajarme, a saber quién soy, concentrarme en mí mismo, en mi respiración, y saber que siempre tengo esa puerta, ¿no? Esa puerta de la meditación. No sé qué experiencias que has tenido tú. Yo ya platiqué varias. Sí. Mire, les quiero comentar así como algunas cosas que en lo personal llegué a sentir y a vivir de lo que me ayudó todo este camino de meditación. Como pudieron escuchar y ver, pues son varios caminos que he recorrido y muy interesante todos. Así no puedes decir, no, ese no sirve para nada, no, todos sirven. Si te enfocas bien, pues si vas en un grupo donde no se enfocan bien, ahí sí ten cuidado. Pero por ejemplo, a nivel de lo cognitivo, ¿qué te ayuda la meditación? Mayor concentración, mejor memoria, te enfocas mejor en las cosas, entonces, y puedes tener un mejor aprendizaje. Pues bueno, está bien eso en lo cognitivo. En lo que son los estados internos, pues te dan más paz, más serenidad, te vas deshaciendo más del estrés, empiezas a ser una persona como con menos estrés y te haces más sensible a no llenarte de estrés o saber manejar de mejor manera el estrés. Con eso, imagínense las bondades que puede haber para el montón de enfermedades que son ocasionadas por el estrés. Sí. De hecho, algo que a mí me funciona mucho, que es como una secuela del aprendizaje de la meditación, es el respirar. Cuando estoy estresado, cuando estoy en un momento de crisis, de a ver, que todo fluya, que todo pase bien y que todo salga. Por ejemplo, ahorita podría estar estresado porque tengo que hacer grabación, tengo que trabajar, así de... Exactamente, es contacto con tu naturaleza, exactamente. Relájate y vamos a ver cómo... Y fíjense bien, porque también hay otras partes aquí. Entonces, eso en lo cognitivo, en los afectos y todo eso, pero también la meditación, para que vayan viendo, y esto lo conecto con el programa que hicimos de fanatismo, muy listos en esto, cuando estén practicando en algún grupo meditación o este tipo de situaciones, les debe de desarrollar más la escucha, porque te sabes escuchar más profundamente y entonces te desarrolla también el saber escuchar a los demás. Te va desarrollando también más paciencia contigo mismo porque te vas encontrando como con las partes oscuras de ti y las vas superando, las vas mejorando. Y te das cuenta que todo el mundo traemos eso, partes oscuras, partes muy luminosas, y te haces más empático, más sensible hacia los demás. Esa es buena señal de que va bien la meditación. ¿Cómo lo ponemos así en concreto? Bueno, pues que la señora va a sus grupos de meditación y cosas. ¿Cómo llega a la casa? Con más paz, más tranquilidad con sus hijos, con su esposo más sensible, más comprensiva. Pero si es al contrario, que va a su grupo de meditación y llega enchuchada, así todo mal, ahí dudaría que la meditación le está haciendo un bien. ¿Me explico? Vean el tema que hablamos sobre esto de las sectas, vean el fanatismo, porque ahí se ve la diferencia, ¿eh? Entonces, es la experiencia que se tiene en tener una mejor relación con los demás, y luego no queda ahí todo. Y hay mucho más, ¿eh? Pero bueno, otro de los detalles también es que cuando vas practicando la meditación te va llevando a encontrar esa hermosura, por ejemplo, de nuestro cuerpo físico y su armonía, y cómo puedes ir encontrando como ese contacto contigo mismo, y también te va abriendo a un contacto con la naturaleza y con todo lo creado, y te lleva a un estado holístico, un estado como místico, de unión total con todo. De hecho, yo siento que en algún punto de mi vida llegué a ese punto de que me pasó también mucho ahí en la sierra. Me sentaba y había un lago, y el lago estaba helado,
Y de repente me ponía a meditar, escuchaba los pájaros, los patos, y algo me hacía sentir que tenía que tocar las cosas. De repente tocaba el piso, el pasto, tocaba el agua y sentía una unión, pero muy, muy, muy importante. Tocaba lo robusto de los árboles y era de, estoy tocando esto. Sí. Y sentirlo, no solamente es el sentir, sino el vivir y entender. Exacto. Porque hay gente que medita haciendo eso, agarrando, caminando descalzo y demás. Te haces parte del mundo otra vez. Así es. Y es donde empezamos a comprender eso que dicen, todos somos uno. Si dañas a alguien, te estás dañando a ti mismo. Wow, imagínense si tenemos ese nivel de conciencia, pues podemos ser mucho más sensibles para con los demás, para con todo el mundo, para con la naturaleza, con los animales o con todo, con la creación. Y bueno, pues imagínense también, si te vas conectando con todo eso, pues llegas a tener también experiencias místicas, o sea, experiencias muy bonitas, espirituales, que hay que saber discernir también, ¿verdad? Si vamos bien o es un rollo acá que traigo yo de alucinación, que hay que discernir eso. Por eso va a ser muy importante que tratemos estos temas más a fondo y paso a paso para ir conociendo esto, ¿verdad? Sí. Pues algo más que nos tengas que comentar el día de hoy. Vívanlo. Esto fueron palabras, pero vamos a hacer algunos programas sobre esto de meditación y algún tipo de meditación, por si quieren ustedes practicarlo para que lo vivan. Claro. Porque escucharlo pues se oye bien, ¿va? Imagínate vivirlo, ¿ok? Sí, y hasta ahorita van a escuchar el de las tamales, pero es el hecho de que ni eso perturbe tu paz, que ni eso, y eso me ha funcionado mucho dentro de este podcast. Ya pasó el de la basura, ya pasó el de los tamales, ya pasó el de los elotes, yo qué sé. Es decir, pero bueno, que eso no perturbe mi paz y lo que estoy haciendo para todas las personas. Y como lo acabo de decir, es el nuevo proyecto que tenemos en mente. Tenemos un proyecto para este podcast, para este canal. Empezar a tener meditaciones, donde una vez por semana o cada 2 semanas empezar a subir meditaciones para las personas, para que entiendan lo que es la meditación y empezar a trabajar con eso. Sí, muy padre, muy padre. Fíjense, una de las diferencias de la meditación o la contemplación, cuando se contempla, que es una meditación así, híjole, como más profunda, es, por ejemplo, con ahorita lo de los tamales, ¿verdad? Cuando estás contemplando y estás en esa unión, ¿verdad? Que te abres a unirte a la creación, a Dios y todo eso, no es alejarte del mundo en sí, es vivir en el mundo, pero conectado con tu esencia, con la esencia del Creador. Imagínense lograr eso, porque lo contrario sería, quiero que todo esté tan silencio, tan en paz, que no pase ni una mosquita, para que yo pueda estar bien. Pues imagínate eso en el mundo. No va a haber. No va, está difícil. Entonces tenemos que profundizar en eso para ir fortaleciendo nuestra paz interior, que es todo un don de Dios muy hermoso. Así es. Y bueno, gente, pues ya lo han escuchado. Este es nuestro nuevo proyecto, el proyecto de meditación, para que ustedes pues lleguen a tener más esa paz. A lo mejor no pueden venir a consulta, que también tenemos eso, el hecho de que vengan a consulta, y acá nosotros con cuestión de los gastos se los podemos condonar, o que sea su voluntad, y que tengan un espacio para la meditación, que tengan un espacio para sentirse bien con ustedes mismos, que se sientan en paz y en tranquilidad, y aquí se los vamos a brindar. Disculpe por el corte, tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero estamos de vuelta con el video. Y estamos platicando de algo muy importante, que es un nuevo proyecto que hemos platicado mi padre y yo, para agregarlo aquí al podcast, ¿verdad, papá? Así es, muy interesante. Oye, ¿te interesa bajar tus niveles de estrés? ¿Te interesa tener una mejor relación contigo mismo? ¿Y qué tal con tu familia, con tus hijos, con tu pareja? ¿Te interesa como conectarte un poco más con la naturaleza, ser más sensible a todo lo holístico, la naturaleza? Tener una paz interior, una serenidad pues mejor. ¿Te interesa eso? Pues va a estar muy interesante lo que vamos a trabajar. Sí, precisamente son crear videos una vez por semana, videos cortos o no sé qué tanto vayan a estar, pero videos que les ayuden a hacer meditación o a meditar a ustedes, y que ahí los tengan por si algún día dicen, a ver, hoy quiero saber qué es la meditación, me quiero relajar o quiero que sea una meditación guiada. Los van a tener para que la gente pues sepa esto y tenga la maravilla de decir, quiero bajar mi estrés, quiero aprender hasta a respirar, porque es algo muy importante, aprender a respirar. Imagínate el estrés, y vamos a hacerlo bien interesante. Por ejemplo, algunas meditaciones dedicadas específicamente a algún tipo de virtud, para desarrollar esa virtud, fortalecerla en ti y llevarla a cabo.
Va a estar muy interesante, va a estar muy interesante. Así es. Y bueno, pues ojalá les guste y que compartan todo esto porque de verdad está hecho con mucho amor. Estamos iniciando el año con todo lo que tenemos y es para todos ustedes. De verdad, a pesar de todas las cosas que he estado viviendo estos días, queremos seguir apoyando y los queremos apoyar tanto en la terapia como ahora. Si no quieres animarte a la terapia, te animes un poco más a la meditación, que esto te va a ayudar mucho. Así es, yo bien orgulloso de mi hijo, miren todo el bien que quiere hacer a los demás y estamos unidos en eso, ¿verdad? Junto con Brenda, que también está pues bien unida a esto para apoyar y que todos en equipo pues y hagamos equipo para estar mejor. Así es. Y de parte de todo Martes de Café, pues muchas gracias. Ojalá lo compartan, suscríbanse los que no están y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Martes de café.